Hoy día quiero hablar sobre un tema que ha estado en la agenda y que creo que sería importante discutir, y es sobre el reconocimiento de pueblos indígenas, reconocimiento constitucional. Chile es uno de los pocos países en América Latina que no reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio, pese a tener más o menos, de acuerdo al último censo, un 12 o 13% de población que se autoidentifica como de algún pueblo originario. Ahora, ¿qué implicaría un reconocimiento constitucional? Porque hoy día la pregunta es, bueno, existe una ley indígena, a los pueblos se les reconoce hoy día en esa ley indígena. ¿Qué sentido tendría? No es algo solo simbólico decir en la Constitución Chile, el Estado de Chile reconoce a los pueblos indígenas. No es solo simbólico. Es muy político y tiene muchas facetas que es muy relevante discutir. Reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución implica un debate muy sustantivo sobre qué y cómo los reconocemos. ¿Qué significa esto? Que implica un debate si se va a reconocer culturalmente, por ejemplo, la lengua, por ejemplo, las tradiciones que tienen, si se va a reconocer políticamente, es decir, si se le reconocen derechos políticos propiamente tal, el derecho a autoadministrarse, a autogobernarse, derechos territoriales, derechos económicos, etc. Por lo tanto, no es solo decir en una palabra el Estado de Chile reconoce a los pueblos indígenas, es debatir sobre qué se reconoce. Cuando uno mira y sale de Chile y ve constituciones en otras partes del mundo, lo que ve es tres tipos de reconocimiento. Uno, un reconocimiento genérico, es decir, esto que yo les decía, una frase genérica donde se habla de se reconoce o el Estado reconoce a los pueblos indígenas y no se dice nada más en la Constitución. Otros que son de tipo multicultural, donde se enfatizan aspectos de reconocimiento cultural, por ejemplo, el derecho a la lengua. Ahora, ojo con eso, el derecho a la lengua implica que el Estado se hace responsable de la preservación de las lenguas, y eso implica políticas públicas asociadas a, por ejemplo, educación en ciertas lenguas. Y por lo tanto ahí abre un debate sobre qué tipo de lenguas, dónde, en qué territorio, a todo el espectro del país o a solo algunos territorios específicos, etcétera, etcétera. Y finalmente, otras constituciones hacen un reconocimiento más profundo, más sustantivo, lo que se llama la plurinacionalidad, es decir, un Estado que reconoce otras naciones y por lo tanto, dentro de su territorio, y por lo tanto eso abre una discusión sobre la plurinacionalidad, es decir, un Estado que reconoce ciertos niveles de autonomía y autodeterminación dentro de su territorio. Estoy hablando de países como Nueva Zelanda, por ejemplo, con los maorí, como Canadá, como Noruega, en donde existe cierto nivel de autonomía de los pueblos respecto del Estado. Entonces, Chile paradójicamente muestra que por una parte el Estado de Chile ha hecho una ley indígena, la ley de 1993, donde se reconocen ciertas políticas de salud, de educación, de subsidios, etcétera, hacia los pueblos indígenas. Ha hecho un reconocimiento internacional a partir del Convenio 169 y otros tratados, donde el Estado de Chile dice sí, hay pueblos indígenas en el territorio de Chile y los reconozco e incluso les doy derechos a, por ejemplo, la consulta. La consulta indígena es fruto de este tipo de reconocimiento. Sin embargo, no hay al nivel constitucional un reconocimiento cero, pese a que se han presentado muchos proyectos, pero ninguno ha resultado. Entonces, en síntesis, ¿de qué estamos hablando? La pregunta va a ser en el debate constitucional
Primero, si somos o no una sociedad plural, si somos un Estado con distintos pueblos o no. Esa discusión va a ser sustantiva. Segundo, ¿cuántos derechos se reconocen y qué derechos se reconocen? ¿Solo culturales o económicos, territoriales, jurisdiccionales, etcétera, etcétera? Y finalmente, la Constitución va a priorizar algunos niveles de derechos culturales, territoriales y todo lo que le indiqué, o simplemente va a ser un reconocimiento genérico. Esta discusión va a ser muy importante porque además afecta a gran cantidad de población, pero además afecta el modo en que queremos convivir. ¿Queremos ser una sociedad plural o queremos ser una sociedad donde hay una unidad? Chile, somos todos iguales y no queremos reconocer identidades diferentes dentro del Estado. Soy Claudio Fuentes de la Universidad Diego Portales y síganme, coméntenme, hay otros videos acá en esta serie y por lo tanto me interesaría recibir sus comentarios y opiniones. Y si tienen preguntas sobre el proceso constituyente, feliz de responderlas.